Berto, ¿cómo estás? ¿Me escucha, ¿Me Alberto? escucha, Alberto? ¿Cómo estás, ¿Cómo Jaimito? estás, Jaimito? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Víctor? ¿Me escuchas? Sí, más bien al expositor ahí está, pero no dice esta boca es mía. Alberto, De repente la tecnología está superando sus habilidades. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Alberto, ya está de coanfitrión, puedes abrir tu ponencia, compartir pantalla. Ya, doctor. Está en el escritorio. Ya cerró. Vamos a ver acá. Mm, Esta de acá. Entre- Mm, ¿Cómo puedo saber? ¿Escucha mi voz? Sí, Es- perfecto y claro. Ya. ¿Está viendo la imagen de mi presentación, doctor? No la estamos viendo. Ya. Mm, Entonces, sí, pantalla. Ahí está, ¿ves? Ahora sí está. Ahora, Ahora sí, ya. Ya. Buenas noches, colegas. ¿Ya podemos empezar, doctor Víctor? sí, por favor, Ya. permíteme presentarte. Buenas noches con todos. Gracias por otra vez. Ser partícipe de nuestras actividades educativas dirigidas a todos los profesionales de la salud que tengan que ver con el área del dolor. Hoy día es un tema bastante interesante, polémico, que es la medición del estrés oxidativo, ¿no? Eh, Siempre se nos dice que es imposible o poco práctico medir el estrés oxidativo pensando en el tratamiento de la ozonoterapia, de la vitamina C, y quizás tratamiento con glutatión y esas cosas, ¿no? El doctor Alberto Vargas es médico intensivista en la ciudad de Tacna. Hemos conversado un poco regular acerca de su método que él tiene, que es un poco costoso, o sea, es muy interesante cómo él descubrió este método y cómo lo desarrolla para su uso. Alberto, la platea es tuya. Gracias, doctor. Buenas noches, colegas. Gracias por la oportunidad. Bueno, una pequeña introducción en el sentido de que para medicina intensiva es frecuente
tipificar a los pacientes en críticos, estables, en estabilización, estabilizados. Y eso de acuerdo al soporte que uno les da, ¿no? Entonces el soporte puede ser distinto, puede ser soporte hemodinámico, un soporte de medio interno. Entonces, en este caso, para mí es importante tratar de aproximarme a una estimación indirecta del estrés oxidativo porque de esa manera yo busco, así como análogamente lo hago con el equilibrio ácido-base, tratar de no hacer daño primero, ¿no? En la hipótesis de que un paciente con estrés oxidativo no puedo provocarle más estrés oxidativo, ¿no? Bueno, hecha esa introducción, pasaremos a decir pues, en breves palabras que la farmacología típica del ozono es que va a elevar las enzimas antioxidantes y de esa manera va a producir una reducción del estrés oxidativo. Que su target, el target de esta fisiología va a estar establecido en una competición de los peróxidos de ozono, reemplazando a los peróxidos de hidrógeno, y estos interviniendo en regular la señalización redox y restablecer y mejorar la capacidad antioxidante. Esto a través de inducción de proteínas de quinasas y factores de transcripción. Y con esto, lo que se busca, ¿no? Es, lógicamente, estabilización del medio interno, ¿no? Bueno, a nivel fisiológico, si se busca una patología que tenga trascendencia en todos los sistemas, va a ser la disfunción endotelial, ¿no? Esto la disfunción endotelial ha sido definida operacionalmente como la falta de respuesta al estímulo con acetilcolina, ¿no? Que es la que va a inducir la síntesis de óxido nítrico, produciendo una vasodilatación en los capilares, ¿no? Entonces, la información previa que se tiene es de que procesos inflamatorios como la diabetes mellitus van a interferir con estas capacidades. Y estas capacidades el cuerpo las tiene ubicadas en unos organelos intracelulares que se llaman perocisomas, que son unos organelos pequeños de menos de una micra de diámetro, donde se va a producir este equilibrio redox. Son organelos que van a fabricar enzimas antioxidantes y van a metabolizar lo que son los peróxidos de hidrógeno, ¿no? Entonces, en la diabetes mellitus, estos perisosomas van a ser disfuncionales y va a estar disminuida su síntesis y la calidad de los que logran sintetizarse, ¿no? En otras patologías metabólicas, como el síndrome metabólico y la obesidad, de igual manera, ¿no? Van a estar alterada la producción de los perisosomas, ¿no? Y va a haber disfunción de los mismos, ¿no? Y tenemos la información también de que los perisosomas proliferan, ¿no? Cuando se estimulan estas células con ozono. O sea, el ozono va a favorecer el restablecimiento del número y la función de estos perisosomas. Y es importante también mencionar de que aparte del sistema redox, estos perisosomas también van a tener que ver con la síntesis de óxido nítrico, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, retomando el tema de la disfunción endotelial, si, como se dijo, se busca una patología que englobe todas las patologías, un buen candidato sería la disfunción endotelial, ¿no? Porque todas las enfermedades conocidas tienen generalmente disfunción endotelial, ¿no? Entonces, el envejecimiento, la aterosclerosis, los estados protrombóticos, los estados de inflamación crónica, todos ellos tienen en común la disfunción endotelial. Entonces, es importante, pues, desde el punto de vista del clínico, hacer la cuantificación del estrés oxidativo. Y anteriormente se hacía la medición de las enzimas antioxidantes, bueno, se hace todavía, ¿no? De las diferentes enzimas antioxidantes, pero el consenso es
sacar un promedio de todas esas capacidades. Entonces se ha acuñado el término BAP, Biological Antioxidant Potential, ¿no? Que es la capacidad antioxidante de una célula o de un sistema, que se ha establecido más o menos en 2100 micromoles por litro para valores normales, ¿no? Esta prueba BAP se hace oxidando un volumen conocido de hierro con ácido sulfónico de butilo terciario de acrilamida. Lo pueden encontrar con ATBS o con AMPS, ¿no? Esa es la reacción química. Y así como ahora se está haciendo lo que es POCUS, Point of Care Ultrasound, ¿no? Por ejemplo, en evaluación de los pacientes críticos, tanto por el emergenciólogo, el intensivista, el internista, ¿no? Todas las especialidades. También está en boga lo que es el POC test, o sea, la evaluación en el punto de atención mediante exámenes de laboratorio. Y esta máquina lo que hace es medir esa capacidad antioxidante y expresarla e imprimirla, ¿no? En una cinta para tener nosotros esa información. Entonces, esto es muy, muy interesante, ¿no? Ahora, la medición de esta capacidad antioxidante, ¿no? Nos va a permitir establecer factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, en el síndrome metabólico. Y asimismo también nos va a permitir hacer fenotipos de patología en enfermedades neurológicas, ¿no? Es diferente el decremento, perdón, que se va a dar en el líquido cefalorraquídeo, ya sea en enfermedades como el Parkinson, como Alzheimer, como una atrofia múltiple sistémica, ¿no? Son diferentes patrones. Y también nos da una idea de que esta VAP se puede medir en diferentes compartimientos, ¿no? No solamente a nivel sérico. Bueno, entonces, con toda esta perspectiva, uno está preocupado y interesado en poder hacer lo mismo, ¿no? Pero no hemos tenido disponible la capacidad de laboratorio para poder medir el estrés oxidativo de ese modo con laboratorio. Entonces, revisando, ¿no? Vemos que existe una prueba que se llama la dilatación mediada por flujo y que diferentes investigaciones han demostrado que esta alteración en esta dilatación mediada por flujo está asociada con estrés oxidativo, ¿no? En los seres humanos, y lo cual abre puertas para la exposición de hoy, ¿no? Entonces, la dilatación mediada por flujo es un biomarcador de la función endotelial. Generalmente se hace en la arteria braquial, ¿no? Y está correlacionada con arterias coronarias, o sea, lo que uno va a encontrar en la arteria braquial va a estar en relación con diferentes arterias, con la mayoría de arterias, ¿no? Esto tiene que ver con la capacidad que tienen estas arterias de dilatarse una vez se ha provocado un estímulo en ellas, que en el caso de la práctica clínica vendría a ser la isquemia que uno produce, ¿no? Y va a haber una relación inversa entre la dilatación de la arteria y la expresión de nitrotirosina. O sea, aquellas arterias que dilaten más, que estén más sanas, van a expresar menos nitrotirosina. Lo cual nos va a llevar pues a hacer la elucubración, ¿no? De que el uso de la dilatación mediada por flujo puede ser un marcador no invasivo para la difusión endotelial y que por lo tanto nos podría servir como un marcador indirecto del estrés oxidativo, ¿no? Entonces, la dilatación mediada por flujo es una técnica bueno, clásica que existe hace muchos años y que va a utilizar diferentes parámetros, ¿no? Entonces, vamos a ver que se va a valer acá del mango del tensiómetro, ¿no? De mecanorreceptores para registrar el contorno de la onda de pulso. ¿No? Es un método no invasivo, o sea, no, es como una línea arterial, pero no es una línea arterial, ¿no? Y la señal ecográfica, un corte longitudinal, ¿no? Y la medición de la dilatación en la sístole
de la arteria, ¿no? Y la medición con un Doppler pulsado de las velocidades, ¿no? Entonces, todos esos parámetros los va a integrar un software. Entonces, el software va a hacer el análisis, ¿no?, de esta dilatación mediada por flujo. En la parte operativa, la línea del tiempo de esta prueba, ¿no?, está integrada por primero poner en reposo al paciente y, lógicamente, un paciente que no esté usando vasoactivos, que no esté usando medicamentos que alteren la parte hemodinámica, ¿no? Tampoco medicamentos que produzcan un estrés oxidativo muy grande, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Ese paciente se va a poner en reposo y luego, después de 15 minutos, vamos a tenerle un estado basal donde vamos a ocluir con el manguito. La literatura dice 60 milímetros de mercurio por encima de la sistólica durante 5 minutos de isquemia, ¿no? Posteriormente, una desoclusión, ¿no?, y un registro que va a hacer la máquina durante 4 minutos, donde va a va a producirse una hiperemia reactiva. Y esta hiperemia reactiva, según la bibliografía, es más significativa entre 60 a 90 segundos después de la desoclusión. Entonces, los parámetros, repitiendo, ¿no?, que va a medir el sistema, este software, van a ser la velocidad de la onda de pulso, el diámetro braquial, la velocidad sanguínea, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Ello nos va a permitir, por ejemplo, en este gráfico, darnos cuenta de que si en el estado basal este vaso medía 4.5 milímetros, y después de la desoclusión, a los 60 segundos de la posisquemia, vemos que este vaso mide 5 milímetros, vamos a concluir que la dilatación ha sido satisfactoria, que no existe disfunción endotelial porque está dilatando más del 10%, ¿no? Bueno, pero todo ello, como habíamos revisado, requiere una tecnología más o menos sofisticada, ¿no? Que no está al alcance de la mayoría, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos un equipo más sencillo. Entonces, un equipo 2D generalmente tiene el modo M. Entonces, hay artículos que hacen la comparación entre la técnica clásica y la técnica de hacer una visión en un corte transversal de la arteria, ocluirlo de la misma manera, pero medir en el modo M, ¿no?, esta dilatación, no consignar los valores con la otra aparatología, siendo las conclusiones de que los valores y la validez del método es la misma, ¿no? Entonces, aquí nosotros usamos este método, ¿no? Tenemos acá el transductor lineal, tratando de obtener un corte transversal de la arteria braquial. Luego vamos a ayudarnos con un brazalete y aquí vemos cómo el esfingomanómetro ha movilizado hasta más de 160 milímetros de mercurio, y yo me ayudo con esto, con un pulsoxímetro, de tal manera que el pulsoxímetro es el que me dice si estoy produciendo la isquemia o no. Aquí vemos que el pulsoxímetro ha negativizado sus lecturas, y tengo que preguntarle al paciente si se siente cómodo, ¿no? O sea, con la menor presión posible, lograr esto y que el paciente se sienta cómodo. Luego yo libero, ¿no?, y el paciente comienza, no está haciendo acá bradicardia, sino que está comenzando a recuperar la lectura, ¿no?, al restablecerse el flujo, ¿no? Y este es un corte donde yo voy a ubicar la estructura transversal de la arteria. Voy a buscar, no vamos a encontrar generalmente una estructura perfecta, no circular, pero tratar de encontrar dos líneas hiperecogénicas, ¿no?, en sentido contrario, en el sentido polar, para poder hacer la medición en el modo M, y en el medio una estructura que acá se ve, ¿no?, una estructura hipoecogénica. Entonces, aquí hacemos la medición, ¿no?, en esa línea hipoecogénica. Acá yo lo hago en la diástole, ¿no? Recordando que el sistema es un sistema que, en resumidas cuentas, lo que va a medir es la resistencia del sistema
cuando se hace en sístole, y cuando yo hago esto en diástole, estoy midiendo la capacitancia. Entonces, ambos criterios hemodinámicamente son válidos, ¿no? Aquí es la medición basal, ¿no? Y aquí es la medición después de liberar esa obstrucción, ¿no? Después de que han pasado 60 segundos, vemos que es positiva, que hay una dilatación de más del 10%, ¿no? Y aquí, bueno, lo que yo hago o sea, lo que estoy haciendo me sirve para esto, ¿no? Si yo tengo una dilatación mediada por flujo, para hacer un algoritmo de trabajo, que es lo que yo hago, ¿no? Un algoritmo de trabajo en el cual, si yo encuentro una prueba positiva, yo puedo dar una dosis de ozono, ¿no? Plena, dependiendo si es la parte sistémica, más arriba, y dependiendo si es la parte articular, menos, ¿no? De igual manera la parte rectal. Ahora, aquí, si es que la dilatación, hay unos autores también que dan este valor como un valor intermedio, ¿no? Entonces, igual, aquí todavía seguimos donde la dilatación no es 10%, pero está cerca del 10% y es más del 5%, ¿no? Una prueba regular del paciente. O sea, ahí yo podría aplicar unos valores intermedios de ozono. Luego, cuando es menos del 5%, yo ya puedo pensar si estamos en la parte sistémica, en aplicar vitamina C de 15 a 65 miligramos por kilogramo, o aplicar proloterapia, ¿no? En caso de terapias articulares. Y cuando no hay vasodilatación mediada por flujo, y más bien hay constricción mediada por el flujo, ¿no? Que también se va a presentar. En este caso yo aplico la vitamina C a dosis mayores, hasta de 66 miligramos hasta 100 miligramos por kilogramo, y bueno, en la parte articular, proloterapia, ¿no? Las conclusiones, recomendaciones que me permito hacer es que, a mi entender, la dilatación en este contexto, en este momento, me permite orientar la actitud terapéutica en el paciente que hago el diagnóstico de estrés oxidativo, que, bueno, es necesaria la capacitación básica, ¿no? En manejo de ultrasonido, que hacer esto me permite darle seguridad al paciente y controlar la dosis, que también me permite hacer una adecuada economía de los recursos médicos y del paciente, ¿no? Estableciendo un adecuado balance costo-beneficio. Me permite también estandarizar criterios y que se debe, ¿no? Recomendamos que se debe implementar la medición del estrés oxidativo de rutina, ya sea con mi técnica, bueno, con la técnica que he expuesto, o de repente con la técnica convencional, que sería lo ideal o gold estándar, ¿no? Y más adelante hacer estudios comparativos entre la VAP y la dilatación mediada por flujo, y establecer protocolos terapéuticos que sean eficientes y eficaces, ¿no? Eso es todo cuando tengo que decir respecto al tema, doctor Víctor. Ver, poniéndonos en contexto, tú le pones el tensiómetro y le subes por encima de su sistólica, Claro, ¿no? o sea, 60 milímetros de mercurio encima de la sistólica, dice la literatura, ¿Ah? pero aquí, por ejemplo, cuando le pongo el oxímetro de pulso a la paciente, el oxímetro de pulso primero estaba marcando, ¿no? Y cuando yo comienzo a aumentar la presión, ya esto deja de marcar. Yo le pregunto a la paciente si se siente cómoda con esa presión, ¿no? Entonces, si la tolera, la presión mínima que pueda tolerar, o mejor dicho, donde se sienta cómoda, y que me permita al mismo tiempo producir la isquemia, ¿no? Que se va a evidenciar por la falta de lectura en el pulsosímetro. Hay algunos que también lo hacen con termografía, ¿no? Pero yo he visto que esto, bueno, es igual de útil, ¿no? Y sencillo. Luego, ¿Ya? esta presión se mantiene por 5 minutos. Y una vez que se ha logrado llegar a los 5 minutos, ¿no? Se libera. Y entonces, entre los 60 segundos y los 90 segundos post liberación es donde se hace la medición, ¿no? Esta medición en el modo M, ¿no?
en la parte más dilatada, que sería la diástole, ¿no? Que me permite ubicarla con más facilidad, ¿no? Porque es más fácil marcarla, ¿no? Que la sístole. Puedo medir la sístole también, pero bueno, es más fácil marcar la diástole. Y eso es lo que yo comparo, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, establezco esto, ¿no? O sea, tú pones el modo M en la arteria braquial. Claro, primero en el modo B, lo ubico, después pongo el cursor y pongo el modo M, ¿no? Mido antes de apretar. Después aprieto 5 minutos, suelto, y después de apretar, después de soltar, ¿no? 60, 90 segundos, después de soltar, es cuando hago la medición, ¿no? Y de acuerdo a eso, Encuentras un 10% de aumento de... es normal. Es un paciente que no tiene disfunción endotelial, es un paciente que no tiene expresión de estrés oxidativo en el endotelio, ¿no? Entonces, su enfermedad puede deberse a que, uno, a que no tiene estrés oxidativo, o dos, de repente requiere, ¿no? Mejorar sus capacidades antioxidantes, a pesar de que no, según los parámetros no esté marcando, ¿no? Pero mi intervención con un oxidante, que es como es el ozono, va a estar regulada ya, ¿no? Para no hacerle daño a ese paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor patológico? O sea, menos Menos de 10. O sea, menos de 10 ya comienza a ser patológico. Entonces, 9, 8, 7, 6 son patológicos. o sea, Y, si no dilata mucho después exacto, sí. O de sea, la compresión lo normal es que dilate. y no está dilatando post isquemia, es que no está funcionando, hay un problema ahí. Hay falla del endotelio, ¿no? Y ese falla de endotelio indirectamente nos mediría la Claro, falla en el estrés claro. oxidativo. O sea, un endotelio que disfunciona es un endotelio que, según los estudios, se ha visto que está con estrés oxidativo, ¿no? Antes. Esa es la base fisiológica, ¿no? Dime, este método, ¿cuánto tiempo ya llevas haciéndolo, Alberto? Yo este método lo vengo trabajando más o menos como 10 años ya, ¿no? Ya. Y bueno, Y es sí me de, sirve bastante, ¿no? Me ha ¿lo haces, servido, pero lo haces en todos tus pacientes que vas a iniciar algún tipo de ozonoterapia o algunos en especial? bueno, en todos los pacientes nuevos y en todos los pacientes que han tenido valores alterados, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo lo hago y a la semana puedo citar nuevamente al paciente, ¿no? Entonces le puedo volver a hacer la prueba, ¿no? Y Mm, el paciente, supongamos que ha recuperado su dilatación mediada por flujo, supongamos que en la primera vez me salió un valor de cero, o al revés, más bien, ¿no? Hizo vasoconstricción, más bien. O sea, el valor fue menor todavía. Entonces, yo a ese paciente, supongamos que le puse vitamina C, y a la semana el paciente regresa y le vuelvo a hacer la prueba, y el paciente ha corregido la dilatación media por flujo. Entonces, si yo sigo pensando que el ozono le puede ayudar, ahí le podría poner ozono ya a una dosis, ¿no? De 20 a 40 microgramos si voy a usar la parte sistémica, ¿no? antes. Y así voy titulando, ¿no? Dime, ¿y este método aquí en el Perú, digamos, es difundido? ¿Tú dirías o eres tú el único que lo hace o Bueno, hay o sea, mucha gente lo lo que pasa es que el método clásico, el método clásico es aparatoso porque en realidad requiere varios registros. Requiere un registro de contorno de la onda de pulso. Entonces, los que son cardiólogos, bueno, pueden hacer esa lectura, los intensivistas, ¿no? Pero otras especialidades tienen dificultades con eso. Y el otro tema es el tema de que el equipo es un equipo más costoso, ¿no?
Y en relación a que otros médicos lo hacen así como yo lo hago, o sea, con esta técnica simplificada, ¿no? Eh, He leído los artículos que he puesto y, bueno, esos artículos fueron los que me sirvieron a mí para aplicar este método simplificado, pues, para poder, para poder tener un asidero a lo que sobre lo que estoy haciendo, no actuar a ciegas, ¿no? Es como que yo tengo un AGA y puedo corregir el pH, ¿no? Puedo corregir la acidosis, pero si yo, por ejemplo, no tengo el AGA, prácticamente estoy navegando a oscuras, ¿no? Entonces, o supongamos que tengo el AGA y sé que tiene acidosis metabólica y pienso, ¿no? Que de repente poniéndole más hidrogeniones voy a producir más acidosis metabólica y voy a estimular su capacidad de producir la contrarrestación de esa acidosis metabólica. Entonces, eso no tendría mucha lógica, pero he encontrado que esto me da cierta seguridad, me da coherencia en lo que hago, ¿no? En todo caso, Sí, yo creo que podría ser de repente la motivación para que uno lo hagan y alguien que tenga la capacidad de contar con un equipo que mida el VAP, ¿no? Haga el correlato, ¿no? De repente a un colega con más medios logísticos puede comprarse el equipo ese equipo que yo les presenté, que es un equipo que puede medir directamente el VAP y puede hacer la correlación con la dilatación mediada por flujo en método simplificado, ¿no? Y ver si es que yo tengo o no tengo razón, ¿no? Ahora, particularmente, bueno, los resultados, yo hace tiempo que trabajo en esto y los resultados siempre me han acompañado, pero como se dice, es mi experiencia, pues, ¿no? Tendría que ser validada. la medicina basada en experiencia. Por ejemplo, ahorita, en este momento aquí en la sala está el señor Víctor Huache, que él es mm, bueno, él vende equipos de ozono y él está constantemente haciendo cursos, ayudando a la gente a que se entrene en el manejo de ozonoterapia, ¿no? Yo creo que si hubiera alguien que en este momento dedique a hacer cursos de ozono, que los hay, pues creo que deberían invitarte a que tú expongas tu método, porque realmente solo se necesita un ecógrafo, un tensiómetro, un medidor de Pulsosímetro, un pulsoxímetro nada más. y un conocimiento no relativamente no muy complejo Básico, de lo que es el claro, modo M, el modo B y hacer las mediciones, ¿no? Realmente sería muy interesante que este método pudiera difundirse en el país porque no pareciera que fuera caro y según al menos 10 años utilizándolo, ya estamos hablando de alguien de algo que sirve, ¿no? O sea, que claro. realmente mucha gente que hace ozonoterapia se cierra, no, esto es muy caro, no se puede hacer. Una cosa es medir el estrés oxidativo en sangre y otra cosa es medirlo en la célula, que no es lo mismo lo que es No, bueno, ese es criterio, todo por un tema. ejemplo, claro, porque ellos hablan de que no, que es diferente, pero es como si yo pensara que el equilibrio ácido-base va a estar compartimentalizado, o sea, un paciente va a tener acidosis en un brazo, alcalosis en el otro brazo, ¿no? Eso es un poco irracional, pues, ¿no? Claro, es verdad. No sé si alguien en la sala quiera hacer alguna intervención, por favor. O si no, no lo hacen es porque tu sistema no se vende. O sea,
Sí, bueno, de ¿Me repente, de me entiendes a repente lo que voy, no? de repente les parece esotérico, ¿no? Pero en todo caso, el equipo, este equipo que está acá, no es muy caro. Lo venden en Italia, ¿no? Cuesta como 4.000 euros. Entonces, de repente allá, como en Lima, son varias personas que hacen ozono, pueden obtenerlo, ¿no? Y es un equipo que hace mediciones y de repente pueden medir y hacer trabajos sistematizados, ¿no? Porque la gente que critica la ozonoterapia, la critica por eso, pues, ¿no? Porque dice que, ¿dónde está la ciencia aquí? Entonces, claro, la ciencia está a nivel de los expositores que tienen acceso de repente los reactivos que utilizan, ¿no? Esta prueba. De repente, esto se puede hacer también manualmente. Un químico podría hacerlo y luego podrían estandarizar a un fotocolorímetro, un espectrofotómetro, ¿no? Y medir. Porque esto se hace con un estándar de vitamina E y se hace con un estándar de hierro, y el hierro se le oxida con ese ácido. Entonces, pero la gran mayoría de gente que hacemos ozonoterapia, la hacemos prácticamente según el ojo de buen cubero y, ¿no? Que a mí me parece. Entonces, yo encuentro que cuando hago esto, estoy actuando de una manera responsable con el paciente, ¿no? Interesante. ¿Y nunca se te ha dado por publicar tu experiencia, Alberto? Bueno, yo prácticamente, o sea, eh, he publicado otras cosas, pero esto de acá no lo he publicado porque ah, he estado distraído con otras actividades, ¿no? Pero cuando o sea, cuando he conversado con varios colegas, así como con usted, ¿no? Sí le comparto la experiencia, ¿no? Le digo, se puede hacer esto, ¿no? Se puede medir la dilatación mediada por flujo y hay teoría que dice que la dilatación mediada por flujo se puede extrapolar, ¿no? Se puede hacer un escenario, podemos considerarle un escenario de estrés oxidativo, ¿no? Como un subrogado, ahí está, esa es la palabra, ¿no? Un subrogado, entonces la dilatación mediada por flujo vendría a ser un subrogado o sea, suplantar el gold estándar que vendría a ser esta máquina, y a la vez la técnica ¿no? Esta técnica de hacer la medición acá, ¿no? Con un corte transversal en el modo M, ¿no? Que es un artículo que también lo pueden revisar, ¿no? Ah, podría servirnos, ¿no? O sea, Claro, esta charla se va a colgar en YouTube y yo creo que definitivamente por lo menos te vamos a invitar a la Clínica El Dolor de Lima a que nos enseñes a nosotros sí, a hacer este tipo de mediciones. ediciones y quizás hacer un pequeño taller, ¿no? Un taller básico Claro, sobre que muestre tu práctica, tu experiencia en esto, ¿no? sí, sería interesante. Sería interesante, ¿no? Porque Ujú. es un método realmente, como tú lo sientas más o menos sencillo, lógicamente, saber medir un modo M, etcétera. No, o sea, yo que soy un neófito, no, pero sí entiendo que no es difícil, o sea, No, el modo M es el modo más sencillo, ¿no? claro, entonces saber manejar la botonería y ya estás haciendo tu porcentaje Sí, nada de, más. de, con- de con- de contracción o de vacilación, ¿no? Sí, o Muy sea, interesante, Alberto. Yo pensé que era más complicado todavía. Cuando tú me hablabas de que tú hacías con guía ecográfica la medición, o sea, en las arterias, yo lo pensaba que era algo más complicado, pero aparentemente es más sencillo de que no, o pareciera. sea, bueno, yo he tratado de usar, bueno, he usado bastante el ecógrafo en todos los procedimientos, en la UCI, ¿no?
por ejemplo, catéteres, líneas arteriales, ¿no? Entonces, de la misma UCI, bueno, hay gente que es reacia a usarlo, ¿no? Entonces, pero hay gente que sí, pues, ¿no? Que en otros lugares más bien la norma es que se use, ¿no? Entonces, es cuestión de repente socializarlo y podemos quedar de acuerdo en algún momento y que yo vaya a Lima y poder demostrárselo, ¿no? Hacerlo prácticamente y que usted lo replique con la gente que va a capacitarse a la clínica, pues, ¿no? Claro, sería muy, muy, muy interesante empezar a Sí, difundirse tu método. Definitivamente, esa era la idea de esta primera charla. Yo sé que va a haber polémica y muchos que quizás no están no están participando porque la sorpresa que les Hola, está causando. hola, hola. Hola, sí, Maestro, buenas noches, muchas gracias. Los saluda Elmer Montañez. Aló, sí, sí, le escucho. Elmer, ¿cómo estás? eh, ¿cómo está usted? Qué gusto, doctor Vargas, usted de Tacna. Yo soy Elmer Montañez, he estado trabajando mucho en Puno, Ah, qué bien, qué tema gusto. también de investigación, lectura. Yo he realizado esta prueba junto con el doctor Ángel, eh, cardiólogo con el que trabajaba allá en Puno en tema de investigación. Precisamente con la finalidad de ver la efectividad de la vasodilatación del ozono en los pacientes. O sea, habíamos hecho una prueba de un pre, hacer la prueba antes, poner ozono y luego hacer el post. Y bueno, lo hemos hecho solo una vez en 7 pacientes y no hemos visto la diferencia, o sea, no hemos podido, no hemos tenido resultados satisfactorios como para continuar, digamos, no sé si fue nuestro método o no, pero nunca lo había visto desde la perspectiva de tener un basal en correlación con el estrés oxidativo. De hecho, que el daño endotelial es la base de todo. Hoy más que nunca se habla que el endotelio es todo un órgano, ¿no? Entonces, la producción de óxido nítrico es importante eh, determinarlo y tiene una relación directa con el proceso inflamatorio. Con motivos del COVID, en las revisiones que he hecho para sustentar una tentativa de ensayo clínico que hicimos aquí en Lima, eh, pudimos encontrar prácticamente solo en una revista cardiológica de isquemia que había una relación directa entre la inflamación que se produce en un proceso isquémico con el incremento del estrés oxidativo. Esto lo han visto en Chile, si mal no recuerdo. Entonces me parece muy buena esta posibilidad que usted está planteando y coherente desde todo punto de vista. Eh, cabe, me cabe felicitarlo por este gran aporte que está usted haciendo, doctor Vargas. No tengo la suerte de conocerlo, pero sé que trabaja en Tacna, ¿no? Yo trabajo Una en vez creo Tacna, que hablamos. yo trabajo ¿Alguna en vez? Tacna, claro, trabajo en Tacna hace varios años ya y la mayoría de la gente que yo veo es la gente que viene de Chile, ¿no? Entonces, los únicos años que no trabajé aquí, bueno, fueron los años de la pandemia, ¿no? Que estuve trabajando en la UCI Claro, y me preguntan si tengo protocolos por edad, ¿no? Yo no atiendo niños, solamente atiendo adultos, ¿no? Y son adultos de edad, media, adultos mayores, ¿no? Entonces, esto lo utilizo en esos pacientes, ¿no? Eh, en niños no sabes. justo mi pregunta en base al comentario que le había hecho. ¿Usted tiene la experiencia de haber medido el, el efecto del ozono en este proceso o en el tema endotelial con este método? Claro, o sea, Tiene. cuando yo inicio este trabajo, lo inicio porque al principio
yo le aplicaba ozono a todo el mundo, ¿no? Entonces, había pacientes que respondían y había pacientes que no respondían. Entonces, aquellos pacientes que respondían, bueno, no había problema, pero los que no respondían me generaba tanto a mí como a ellos insatisfacción. Y yo me preguntaba, pues, no, es que, ¿qué estamos haciendo mal, no? Y cuando yo corregí esto, y tengo pacientes que, por ejemplo, ¿no? Vienen con vasoconstricción mediada por flujo. O sea, en vez de que dilate la arteria tiene un valor inferior al basal. Ese paciente, yo utilizo vitamina C, que es un antioxidante más o menos seguro, a menos que se tenga problemas de litiasis o de falla renal, ¿no? No he utilizado glutatión, ¿no? Lo que están usando ahora. Pero esos pacientes, por ejemplo, a los 3 días o a la semana que es su control, muchos de ellos han corregido esa dilatación mediada por flujo. Entonces, en ese momento el paciente, yo ya puedo aplicar el ozono. Ahora, el ozono no solamente tiene la capacidad de revertir o de normalizar la actividad de los perisosomas, ¿no? Que es donde se lleva a cabo todo este proceso, ¿no? Que son cuerpos intracelulares, son vesículas intracelulares que son las que hacen este proceso. Es el equilibrio redox, sino que el ozono tiene otras particularidades, otros beneficios más. Entonces, yo lo que estoy haciendo es preparar la tierra, preparar a este paciente para poder darle ozono y que se beneficie de ese ozono, ¿no? Luego de que me ha asegurado que ese ozono no le va a hacer daño, ¿no? Y que pueda utilizarlo con seguridad después, ¿no? Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, que yo les he corregido esta dilatación media, bueno, que la vitamina les corrigió, ¿no? Ellos han mostrado la mayoría una respuesta adecuada, ¿no? Y esto se ha visto en la medición y también en la clínica, ¿no? Entonces, yo particularmente, mi experiencia, pienso que me ha sido de mucha ayuda, ¿no? Claro, Una, yo estoy una pregunta, de acuerdo, Espinosa per- quería hacer una pregunta. per- perdón, dale, profe. Sí. perdón, perdón, disculpe para terminar. Yo le entiendo bien el tema de preparar el terreno, es perfecto, todo es perfecto, pero en relación a ozono, mucho tiene que ver la dosis utilizada, ¿no? Entonces, hoy la tendencia de la utilización de microdosis de ozono pues, es grande, ¿no? Tanto así que, digamos, el efecto que vayas a obtener con la vitamina C y con el ozono tiene también sus características. Bueno, al menos yo lo revisé bastante. Sí, ¿por qué usar ozono si tengo vitamina C? No, O, ¿no? O no, viceversa, es ¿no? Cuando que uno hace... no es así, No, a claro. ver, Me lo explico. yo le entiendo el tema, sino usted ha manejado las dosis del ozono, porque yo precisamente el trabajo que había hecho con el cardiólogo Ángel Pérez era para verificar el efecto del ozono en esta vasodilatación. O sea, al revés, usted si ve, si encuentra, como dice, una vasoconstricción arterial, ¿no? Eh, Inmediatamente le pone vitamina C, que en este caso estamos hablando de megadosis, ¿no? Claro, Entonces, lo que se está haciendo es un barrido, entre comillas, de los factores oxidantes o de los radicales libres. claro, Entonces, el, este hecho también se puede producir, o este fenómeno también se puede producir con el ozono, pero a pequeñas dosis. claro. ¿Ya? O sea, ajá, Entonces, esa era mi pregunta, literalmente, ¿no? Yo lo felicito por este aporte grande, pero mi pregunta era si usted ha tenido, o lo ha visto de repente como nosotros lo vimos en ese entonces, que poniendo ozono teníamos la mejora o había vasodilatación en estos pacientes que tenían pues incluso claro. vasoconstricción, ¿no? Es que hemos ido a un extremo, ¿no? Supongamos que el paciente ha dilatado menos de 10, pero más de 5, ¿no? Entonces yo le he puesto una dosis de ozono menor,
y al control, estos pacientes responden, ¿no? Entonces, el equivalente o el paralelo que estoy haciendo yo es al paralelo de la UCI, ¿no? En la UCI, por ejemplo, nosotros, el médico de la UCI es un bombero, ¿no? El médico de la UCI no es como el internista que va a buscar la causa de la enfermedad. Lo que a nosotros nos interesa es estabilizar al paciente. Entonces, en ese contexto es el que yo actúo. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene, ¿no? Según la prueba, un estrés oxidativo, no voy a provocarle más estrés oxidativo si el nivel de estrés oxidativo es tremendo, ¿no? De acuerdo a la prueba que lo estoy haciendo. Entonces, ahí quedarían dos posibilidades, como usted dice. Una posibilidad es usar ozono a dosis muy bajas, ¿no? Y la otra posibilidad es usar antioxidantes directamente. Ahora, yo encuentro más racional utilizar primero antioxidantes, ¿no? Puede ser que tenga de repente el mismo efecto usar dosis bajas de ozono, pero médico legalmente, si es que pasa cualquier evento adverso, yo tendría cómo justificar mi accionar, ¿no? Espinosa, que quisiera hacer una intervención. Por supuesto, Benjamín, esa es la Gracias. idea. Buenas noches. Mi nombre es Benjamín Arenas. Llevo bastante tiempo haciendo sono. Entonces quería referirme a algunos aspectos de lo que se ha expuesto, ¿no? Primero me parece interesante, o sea, es un método sencillo, un método a parecer poco costoso de medir actividad endotelial, o sea, de medir estado del sistema endotelial y por consiguiente inferir que el paciente puede estar en estrés oxidativo, ¿no? Y que tiene una producción adecuada o no adecuada de óxido nítrico o una actividad adecuada o no adecuada del óxido nítrico sintetasa. Eso me parece genial, tener un método que por lo menos nos acerquemos un poco a esa realidad. Sabemos que la relación estrés oxidativo endotelio vascular es extremadamente antigua, o sea, se ha medido tanto en estudios clínicos como preclínicos. O sea, hay un montón de estudios de isquemia reperfusión y de dosificación de óxido nítrico y medición conjunta de estrés oxidativo. O sea, cuando voy a hablar de medición de estrés oxidativo, me voy a referir a la real medición de estrés oxidativo, porque tampoco podemos tomar eh, la vasodilatación o la vasoconstricción o el papel del endotelio vascular como el único indicador de estrés oxidativo. O sea, como lo dice el título, es un método sugestivo de estrés oxidativo. No es una certeza de que el paciente está en estrés oxidativo. Este es un tema un poquito más complejo. O sea, nosotros en Cuba medíamos actividad antioxidante, actividad prooxidante, y con eso hacíamos una tabla de parámetros donde medíamos del 1 al 5 y ahí dábamos una titulación del estrés oxidativo. Y en base a eso se fundamentaban todas las investigaciones que se hacían, ¿no? O sea, se le medía estrés oxidativo antes y después de cada ciclo de ozonoterapia a pacientes de diferentes enfermedades para poder establecer estándares y protocolos que son los que se utilizan en la actualidad. Por eso me voy a referir a la parte de que eh, hacemos ozono a ojo de buen cubero, no estoy de acuerdo, porque a ojo de buen cubero no es. Estamos basados en protocolos que ya están bien estudiados y bien establecidos. Incluso con mediciones de factor transcripcional nuclear o dosificación de factor transcripcional nuclear para saber si realmente el paciente necesita ozono o no. Que se está haciendo mal en muchos lugares, estamos de acuerdo. Se está haciendo mal en muchísimos lugares la ozonoterapia y no se está ni siquiera dosificando, se está poniendo cualquier dosis de ozonoterapia. Pienso que el estudio, o sea, el método que se está proponiendo, lleva una buena perspectiva siempre y cuando se pruebe esa estandarización que está ahí. O sea, ese criterio de que 5 a 10% utilizo 21 a 40 miligramos de ozono miligramos por litro de ozono en tantos mililitros para la vía sistémica, o que si es menos de 5 utilizo no recuerdo bien la cifra, o que por encima de tanto utilizo vitamina C. Eso habría que estandarizarlo y habría que estudiarlo realmente con estrés oxidativo. O sea, no se puede tomar como una norma porque sea la experiencia de aquí. O sea, eso habría que estudiarlo, estandarizarlo y publicarlo para poder estar seguro de que con eso lo vamos a hacer.
pero de que es algo que nos está aproximando como muchas cosas que nos aproximan. Por ejemplo, el estudio la realización de los test HLBO en sangre, en gota de sangre periférica, que es un método bastante antiguo también y que se puede hacer en cualquier consultorio con un microscopio. No es difícil para nada medir la concentración de puentes de fibrina y medir el apilonamiento en pila de moneda de los eritrocitos como indicador indirecto de estrés oxidativo, también antes y después de la aplicación de ozonoterapia por vía sistémica. Siempre estaba a favor de que siempre usemos un parámetro que por lo menos nos sugiera que el paciente está en estrés oxidativo. Nos sugiera, porque no vamos a hablar de estar seguro, porque eso es imposible. Acá en Perú, por ejemplo, se mide superóxido de dismutasa, se mide glutatión reducido, se mide catalasa, pero no se mide actividad prooxidante del paciente. Entonces, sabiendo yo que el paciente tiene las enzimas antioxidantes bien, no puedo decir que el paciente no está en estrés oxidativo, porque no sé su actividad prooxidante. O sea, tengo que tener los dos parámetros, actividad prooxidante y actividad antioxidante, para poder con certeza decir, este paciente está en estrés oxidativo y necesita ozono, y este no necesita ozono, o si le pongo ozono, lo voy a empeorar. O sea, ese criterio de que lo voy a empeorar es bien difícil también y bien discutido. Estoy de acuerdo con lo que se plantea de utilizar un antioxidante exógeno, sea vitamina C, sea glutatión reducido, sea ácido faripoico, cualquiera que sea, para bajar al inicio el estrés oxidativo en pacientes que clínicamente estoy sospechando que están en estrés oxidativo. Estoy hablando, por ejemplo, de un paciente en cáncer en estadio terminal o un paciente de recién ocurrido un accidente vascular encefálico, que yo puedo inferir que está en un alto estrés oxidativo y que necesito o hacerle un precondicionamiento oxidativo, comenzando con dosis baja, como refería el doctor que hizo la exposición, o iniciar el tratamiento con una megadosis de vitamina C o una dosis de glutatión reducido, bajar el estrés oxidativo y a partir de ahí comenzar a aplicar ozonoterapia. Eso hace mucho tiempo que también lo venimos aplicando y es algo que realmente merita la pena hacerlo, ¿no? Y me gustaría felicitar al expositor por el trabajo que está haciendo, o sea, se está tomando el interés de medir estos parámetros y de llevar una titulación correcta del ozono, por lo menos hasta el momento no demostrada, pero que en un futuro sí estoy seguro que lo puede publicar y que lo puede hacer una casuística suficiente y un estudio bien diseñado que se pueda, aunque sabemos que hacer un estudio de este tipo requiere recursos, ¿no? Recursos de todo tipo. O sea, es costoso. Y es lo que a veces nos frena un poco a los ozonoterapeutas en el campo de hacer una publicación o hacer un estudio que no sea una presentación de casos o caso interesante o una revisión de protocolo o una publicación sencilla, sino para hacer un artículo original se requieren recursos porque incluso hay que tener hasta seguro para el paciente que se le va a aplicar la ozonoterapia, o sea, hay que pagar un seguro, hay que pagar una serie de cosas que sabemos que no tenemos los recursos suficientes para eso, como una empresa farmacéutica. Pero por lo menos que se vea que hay personas trabajando en determinados indicadores, a mí me da tremenda felicidad ver lo que hay personas que están trabajando, por lo menos están haciendo consciente la ozonoterapia, como otros la hacen con el test HLBO o como otros dosifican. Por ejemplo, yo estoy dosificando ahora en niños con trastorno del espectro autista superóxido dismutasa. Que tengan una superóxido dismutasa baja no me está diciendo para nada que están en estrés oxidativo, pero por lo menos me está dando un índice de que podría estar en estrés oxidativo por deficiencia de superóxido dismutasa. Pero quedo claro de que no me dice que están en estrés oxidativo. Entonces, doctor, quería felicitarlo por el trabajo que está haciendo y exhortarlo que siga adelante y que aumente su casuística y lo recoja todo lo que está haciendo en una base de datos y tratar si no hay los recursos, por lo menos ir desde las publicaciones más sencillas, sea presentación de un grupo de casos y cosas así, para ir enriqueciendo un poco el método que realmente está muy bueno. Muchas gracias, doctor Benjamín. Gracias. Benjamín, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo el contacto de Alberto hace muchos años, es amigo de la casa, amigo personal mío. Muchas gracias, doctor. Tengo su contacto y lo voy a ir
compartiendo con aquellos que deseen pasar un poco más a fondo con el doctor Vargas. Y, como no, si están trayendo al doctor Olmedo para hacer megadosis de ozono en cáncer y hacer esas cosas de 10 pasadas, yo creo que mejor lo traemos a Alberto a Lima y hacemos un curso de medición de estrés oxidativo. Me parece que sería mucho mejor. Eh, Doy por cerrada la charla, muy interesante. Eh, Alberto, sigue con eso. Ya veremos qué podemos hacer para Ya. que tu método lo podamos replicar y difundir. Conozco tu bonomía y que no eres una persona de esconderse o guardarse las cosas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Por eso siempre por tiempo estábamos hablando de esta charla que tenemos que hacer en algún momento. Sé que hay mucha gente que sabe mucho de ozono, que aquí que tampoco no ha intervenido. Sus motivos tendrán, pero seguramente van a estar analizando detenidamente tus propuestas. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Nos estamos Buenas viendo. noches, gracias a todos. Gracias a todos, Víctor. Muchas gracias.